Transmite LT11 AM 1560, Radio General Francisco Ramírez, la radio pública de Concepción del Uruguay. Salud mental, cosa de todos, para entender y mejorar nuestra dinámica de construcción social y todos sus procesos. Salud mental, cosa de todos, con la conducción del psicólogo Sergio Sosa, todos los jueves a las 14, en el aire de LT11, Nacional, la radio pública. Muy bien, muy buenas tardes a todos. Estamos una vez más con Salud Mental es cosa de todos, para compartir otra jornada más de trabajo, así que bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Pato, muchas gracias por ponernos al aire y aprovechamos para saludar a Sole, que está por allí. Acá estoy, ¿cómo andan? Hola Sole, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos por allí? Bien, acá llevándola día a día. Bien, bien, paso a paso. Bueno, estamos en una jornada de jueves para comenzar a trabajar el tema propuesto, discapacidad y salud mental. Algo adelantamos la semana pasada. Estamos hoy con Andrea Frank. Ella es pediatra y especialista en atención de adolescentes y jóvenes, así que la vamos a escuchar. Y luego vamos a tener una sorpresita también, una entrevista que así seguramente parece. En un ratito no más vamos a estar en contacto. ¿Sí? ¿Te parece, Sole? Siempre el misterio. Muy bien. Pato, adelante. Bueno, ahora estamos nuevamente con Andrea Frank, que está en esta oportunidad nos va a contar su recorrido. Ya nos habló en el programa anterior de adolescencia y ahora nos va a contar su recorrido en discapacidad. Cómo entraste en este mundo tan fascinante de la discapacidad. Bueno, hola a todos, a todas, a todos, nuevamente. Bueno, un poco Sole me pidió que nos juntáramos a charlar del Día Nacional de las Personas Sordas, por mi vínculo, por mi trabajo. En realidad yo desde hace más o menos 10 años estoy vinculada con el mundo con lo que se conoce con el mundo de las personas con discapacidad. Hace 10 años tuve mi primer hijo, Manu, que al poquito tiempo que nació me fui dando cuenta que tenía algunas dificultades en su desarrollo. Como yo soy pediatra, lo miraba con ojos bastante muy atentos. Y bueno, y al poquito tiempo me di cuenta que tenía algunas dificultades con el desarrollo y entonces me empecé a meter un poco a investigar en el tema y la verdad es que me fui dando cuenta que estaba muy vinculado con mi trabajo, con todo lo que es la salud integral de adolescentes, no solo porque bueno, hay una parte de la población adolescente que son chicos y chicas con discapacidad, sino porque tenía mucho que ver con el laburo que yo había hecho de poder acompañar a equipos de salud a transformar sus prácticas desde el paradigma de derechos humanos. Yo había hecho ese camino desde la Convención de los Derechos del Niño, tomando mucho la idea de los principios de la Convención en relación a la autonomía progresiva, el interés superior de los chicos y las chicas. En base a eso habíamos hecho un trabajo muy fuerte desde el Ministerio de Salud, donde yo estaba en el Programa Nacional de Adolescentes, de Salud Integral de Adolescentes, y habíamos trabajado mucho con equipos de todo el país para que pudieran transformar sus prácticas en relación a acompañar la construcción de autonomía de las y los adolescentes. Y bueno, y la verdad es que cuando empecé a conectarme con todo lo que implica la discapacidad y todo lo que les pasa a las personas con discapacidad, me fui dando cuenta que en ese trabajo que habíamos acompañado desde el Programa Nacional, en donde yo formaba parte, bueno, nunca habíamos mirado a la población con discapacidad, nunca habíamos incluido a la población con discapacidad en ese trabajo basado desde el paradigma de los derechos humanos. Pero bueno, nos estábamos olvidando de una porción súper importante y que está expuesta a una gran
vulneración y a una digamos a una gran exclusión que bueno, que es la población con discapacidad, ¿no? Entonces, movida por una cuestión personal, me fui metiendo en lo profesional y empecé a estudiar. Primero arranqué con la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, y bueno, y empecé a pensar en hacer un trabajo similar al que yo había emprendido con la Convención de los Derechos del Niño. Y bueno, y me fui dando cuenta que la verdad es que, digamos, desde salud no tenemos cero recorrido en esto, desde desconocer cuál es, digamos, a qué se entiende persona con discapacidad, ¿no? Como que siempre desde salud la idea que predomina es que la discapacidad es la enfermedad y que bueno, que como enfermedad uno está preparado para tratarla, para tratar de curarla y para tratar de volver a la persona a su normalidad, a su estado normal o a su estado sano. Esa es como la idea que todavía hoy predomina y es la que nos enseñan quizás desde la facultad y desde el trabajo diario, ¿no? En los servicios de atención. Y en realidad la discapacidad es, hoy a mí me gusta la definición que habla de la situación de una persona en situación de discapacidad, porque en realidad la discapacidad es lo que resulta de quizás una situación, un déficit en alguna persona, un déficit o una condición. A veces no siempre es un déficit, a veces es una condición de salud, como puede ser una persona que nace con un síndrome genético, como el síndrome de Down o el trastorno del espectro autista, y cómo esa condición de salud, cuando entra en juego con las barreras en el ambiente, como pueden ser los prejuicios de lo que ese chico o esa chica va a poder hacer o no va a poder hacer, y mismo cuando entra en juego con la propia percepción de esa persona sobre lo que puede o no puede hacer, o por ejemplo en el caso de las personas sordas, la imposibilidad de acceder a cierta información porque no está en el formato que necesita para entenderla. Bueno, esa situación en la que la persona no puede acceder a ejercer un derecho, como puede ser tomar una decisión en salud o puede ser acceder a educarse, eso es lo que se conoce como discapacidad. Entonces no es el defecto o lo que esa persona no tiene, sino es lo que esa persona no puede hacer por las barreras que encuentra durante su vida, y que entonces el laburo no pasa por la rehabilitación o por curar necesariamente a esa persona, sino por todo el laburo que hay que hacer con la comunidad, con uno como profesional de la salud, con la familia y con las barreras que puede haber en la escuela, en el acceso a la cultura, en los medios de comunicación. Entonces, nada, es otro laburo que a mí la verdad es que me atrapó en relación a las posibilidades que tiene, ¿no? Y a cómo se vincula con la construcción de salud comunitaria y con la idea de salud como construcción social. Entonces la verdad es que si bien arranqué con una motivación personal, que la sigo teniendo, desde lo profesional me atrapó por el tipo de laburo que implica. Fue bueno, muy difícil este cambio de cultura respecto de, me acuerdo las discusiones que creo que todavía se siguen dando respecto del certificado de discapacidad y cómo se evalúa. Sigue habiendo gente que piensa que es por enfermedad, o sea, por diagnóstico te corresponde un certificado. Sigue habiendo como reclamos respecto de por qué hay que renovarlo cada. Lo que pasa es que, sí, a ver, años, por un lado. Un concepto costó mucho, ¿no? Y sigue costando, me parece. Incluir este concepto de que no es algo como forever y que no tiene que ver con la persona, sino con la relación de la persona con ese problema de salud con el entorno, y el entorno estamos todos y todas, no solo la estructura, ¿no? Porque se habla mucho quizás de lo edilicio, de las rampas, pero ahí sabemos que aparece, no termina todo, ¿no? Como somos inclusivos porque tenemos una rampa, como, bueno, no chicos, o sea, hello, este cambio costó y sigue costando, y me parece que es como muy resistido desde las instituciones, ¿no? Esta idea de que puede cambiar, de que por ahí no vas a los 5 años y no das con un certificado.
Bueno, es que entran en tensión varias cosas, me parece. En relación al certificado de discapacidad, está visto como una llave para poder acceder a algunos beneficios o prestaciones, a derechos en realidad más que beneficios, ¿sí? Y prestaciones que hay gente que realmente las necesita y que sin ese certificado de discapacidad, como son algunas muy costosas, sería imposible acceder. Estamos hablando de la gente que en general tiene cobertura de salud de una obra social, ¿no? Porque para los que tienen certificado de discapacidad, pero tienen cobertura del sistema público, el certificado de discapacidad en realidad, salvo que tengan incluir salud, que está asociado a tener una pensión no contributiva también, pero salvo que tengan incluir salud, el que tiene cobertura del sistema público, el certificado de discapacidad no les trae una gran diferencia, a excepción de quizás el tema del transporte, que los habilita a un transporte urbano, interurbano gratuito, ¿sí? Pero si no, el sistema público, digamos, no hace diferencia con que tengas o no tengas certificado de discapacidad. Pero lo que sucede es que hay mucha población que tiene quizás una enfermedad que se prolonga, que sí tiene una condición de salud o una enfermedad que requiere un tratamiento más prolongado, para la cual el certificado de discapacidad les permite acceder a una cobertura de algún tratamiento, ya sea de rehabilitación, pero que no necesariamente esa condición que tiene la persona o esa enfermedad o ese déficit sea una situación, digamos, lo conecte a una situación de discapacidad, ¿sí? Por ejemplo, un chico que tiene, por ejemplo, fibrosis quística, ¿sí? La fibrosis quística es una enfermedad genética que genera alteraciones en los pulmones, o sea, genera la acumulación de proteínas en distintas como cañitos del cuerpo, en el sistema respiratorio, en algunas cuestiones digestivas, que en principio, ¿sí?, no produce un déficit, digamos, importante, pero que, y si tiene el tratamiento adecuado, no va a tener un problema funcional respiratorio importante o un problema gastrointestinal importante, digestivo importante, ¿sí? Pero sin ese tratamiento sí va a tener cada vez más déficit funcional y sí va a asociarse con una discapacidad. Entonces tenemos una población de gente con enfermedades crónicas que pueden ser discapacitantes, pero que al momento que tienen el diagnóstico y con un buen tratamiento no les producen una discapacidad. Y el tema ahí es que no tenemos una fuente económica, una fuente de financiamiento que dé cobertura a esos tratamientos, y la única que está pensada al momento es la de discapacidad, es la fuente financiera de discapacidad. Entonces hay mucha gente que con el diagnóstico, ¿sí?, y hay muchos profesionales que piden que con ese diagnóstico se les dé a la persona el certificado de discapacidad para que esa persona pueda tener una cobertura financiera de ese tratamiento, que si no lo tiene, lo haría sí entrar en una situación de discapacidad. ¿Se entiende? Es como que perfecto. En realidad el problema es un problema de cuál es la fuente de financiamiento, no de si la persona tiene o no tiene discapacidad. Se lo hace muchas veces sacar el certificado de discapacidad para que pueda tener el financiamiento. Digo, no estoy criticando que suceda eso, simplemente es como un análisis de por qué muchas personas acceden al certificado de discapacidad sin realmente tener una situación de discapacidad. Porque una persona con una enfermedad crónica bien tratada no tiene quizás dificultades para aprender, ir a la escuela, ir a un teatro, ir a trabajar. Eso, digamos, tener una enfermedad crónica no necesariamente lo vincula a una situación de discapacidad. Cuando ese déficit funcional, esa enfermedad de base o esa condición de salud, sumado a, si tiene dificultades para caminar y no tiene un buen transporte público o no tiene acceso a un bastón y tiene que caminar una larga distancia para ir a trabajar, bueno, no va a poder ir a trabajar. Entonces ahí sí, esa situación de salud con algunas barreras ambientales se transforman en una situación de discapacidad, porque no puede hacer algo que otra persona sin esa condición de salud y de su misma edad y de su misma cultura podría hacer. Un espacio de construcción colectiva, salud mental, cosa de todos. Cosa de todos.
por LT11, con la conducción de Sergio Sosa. Septiembre en LT11 es nuestro mes aniversario y vamos a festejar. Con más contenidos y propuestas para cuidar nuestra salud. Sábado 26 de septiembre, 10 de la mañana, en directo por LT11, AM 1560 y FM 92.9. Conversatorio de salud mental y comunicación. Participarán Soledad Abella, Sergio Sosa, Salud Mental, Cosa de Todos, LT11, Andrea De Masi, Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, Edmundo Salini, Huellas Suburbanas, Antonella del Sar, AM Salud, LT11, Natalia Marcó y Gastón Vaca Cardoso, los dos a las 2, LT11, Julieta Lorenzo, Asociación Caminos de Esperanza, Fabián Galarraga, Imaginarte, LT11, Pablo Garcilaso, Sanos de la Azotea, Mar del Plata, Noelí Sismondi, Abriendo Puertas, Rosario del Tala. Septiembre en LT11 festejamos con más propuestas y contenidos para cuidar nuestra salud entre todos. LT11, 69 años. El valor de nuestra palabra. Porque la salud mental es cosa de todos, estamos juntos en la radio. Salud Mental. Cosa de Todos, con la conducción de Sergio Sosa. Muy bien. Qué grande, Pato. Qué sorpresa teníamos, Sole, ¿no? Tantas, porque no va a ser la única el día de hoy, seguramente. Muy bien. Conversatorio de salud mental y comunicación para este día sábado. Pero bien, nos dejaba Andrea día 19 de septiembre, Día de la Persona Sorda. Muchos oyentes creen que el acceso a la información de las personas sordas se vuelve o se resuelve escribiendo o hablando lento, que los sordos tienen más facilidad de leer los labios, pero no. Más del 80% de la población sorda de nuestro país es analfabeta funcional y muchos desconocen el idioma español en su modalidad oral o escrita. Esto es así porque, a diferencia de las personas oyentes, que aprendemos a hablar escuchando a nuestros padres, una persona sorda no puede hacerlo. Su lengua natural es una lengua de señas, la lengua de señas argentina, pero más del 90% de los padres de niños sordos son oyentes que desconocen la lengua de señas argentina. Cuando un niño no adquiere la lengua que le resulte natural, ve seriamente comprometidas sus posibilidades de expresarse, de comunicarse, de comprender el mundo que lo rodea. Necesitamos las palabras pronunciadas o señadas para pensar, para conocer el mundo, para comprender lo que sentimos, para comunicarnos. Muy bien. En ocasión de esta fecha hemos convocado a un joven uruguayense. Él es hincha sobre todo del Club Independiente de Avellaneda y eso lo caracteriza, y lo hemos invitado para compartir con nosotros su experiencia. Bienvenido, Agustín Torres. Hola gente, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Hola, un gusto escucharte. Vale, gracias por la invitación de la radio, me gustó, recién hace un ratito estaba escuchando y me gustó todo lo que decían sobre la salud, sobre la capacitación de sordos, el día del 19 de septiembre que se conmemoró el Día de los Sordos, así que gracias por la invitación. Sí, vos sabés que este recorte que leyó Coco es de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, que, bueno, él leyó un fragmento, pero en realidad en la página nos cuentan que tienen estudiantes sordos cursando las carreras, ¿no? Y nos despierta como esta inquietud de cómo comunicarnos, ¿no? Con una persona sorda que tiene una disminución visual, porque uno, qué sé yo, piensa que la lengua de señas quizás es accesible para todos y todas, y a lo mejor no es así, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia? Claro, no, yo creo que la lengua de señas es muy importante aprenderlo, sobre todo para la gente que es sorda,
o que tienen la capacidad de no poder vocabular o hablar bien, es importante la lengua de señas. En cuanto a lo mío, yo, mi infancia, tuve 2 años sordo, en la cual demoraron mucho mi familia, pero porque por situación, por circunstancia de que no se daban cuenta, me han llevado a pediatra y me han dicho que en realidad yo escuchaba y cuando a la vez no, yo comprendía mucho los aplausos, los timbres, pero el hablar, el escuchar, nada. Y bueno, 2 años después tuvieron la suerte de llevarme a Buenos Aires, y en Buenos Aires me dieron un buen servicio en el cual pude tener la suerte, y sobre todo mi familia, que me apoyaron desde el día 1 y pudieron pagármelo a los audífonos y aprender a escuchar y hablar. También iba a 2 colegios desde chico para poder vocabular mejor, escuchar bien. Después iba al jardín de colegio, así que ese es un poco todo desde chico. Sabes que es muy frecuente que atribuyan estos problemas, no sé ahora porque bueno, está un poco más avanzado todo este tema, pero que lo atribuyan a problemas de conducta o que los manden al psicólogo, ¿no? Como que tienen algún trastorno emocional y no sé, vos tuviste suerte de tener tu familia y tener acceso a esta consulta, pero muchas veces como que medio que acusan a la familia o al chico mismo, ¿no? De que se porta mal, de que es caprichoso, de que no quiere hacer las cosas, y eso para una familia es muy duro, ¿no? Porque finalmente en tu caso pudieron salir adelante, ¿no? Sí, eso sí. Cuando mi viejo me comentaron la situación que viví, fue duro. Lástima que yo era chico, viste, no recuerdo mucho, pero sí, fue duro al principio. Uno cuando lo cuenta se angustia, digamos, pero después a lo largo del tiempo, hoy por hoy yo tengo 21 años y la verdad me valoro un montón por sobre todas las cosas que estoy pasando. Estoy trabajando, estoy estudiando, voy a facultad, terminé secundaria, que por ahí mucha de la gente dirán que es normal terminar la secundaria, y para mí fue un logro positivo porque a mí me cuesta estudiar, me cuesta sentarme, no porque sea vago, digamos, sino que realmente me cuesta, y eso valoro un montón haber llegado a esta altura y que me siento capacitado para llegar más lejos todavía. O sea, la verdad que cuando me lo comentaron mi viejo, mi situación de chico, fue duro, pero ahora uno lo valora mucho y se agradece, porque si no fuese por mi familia, hoy por hoy no sé si estaría pasando lo que estoy viviendo, digamos. Claro, ahí cuando viniste a Buenos Aires te hincha de Independiente, no me digas. ¿Cómo? Cuando viniste a Buenos Aires a hacerte el tratamiento, ¿te hiciste hincha de Independiente? Sí, tengo la suerte también eso, que me hayan hecho hincha de Independiente, poder ir a la cancha, así que sí. Viste que Andrea hablaba, estuviste escuchando, ¿no? Antes. ¿Cómo? Estuviste escuchando, ¿no? Cuando empezamos, que habló Andrea. Sí, lo escuché. Viste que hablaba eso de la importancia de los distintos espacios, ¿no? En los que se puede participar aún teniendo alguna dificultad. Claro, sí. Yo principalmente cuando era más chico me costaba mucho, por ejemplo, hasta en el día de hoy me cuesta un poco escuchar mejor de lo que realmente debería escuchar. Hay palabras que me cuesta comprenderla. Eso es todo capacitación que creo que nos pasa a todos los que usamos audífonos o la gente sorda. Nos cuesta comprender la palabra que nos dicen, ¿viste? Sobre todo también pasa que por ahí mucho disturbio en el al lado, cuando hay mucha conversación, mucho ruido, uno les cuesta escuchar, eso sobre todo. Bien, Agus,
cómo quiero volver sobre el tema, que me cuentes la historia de cómo te hiciste hincha de Independiente. Creo que hay más de un integrante de la familia de Independiente, ¿no? Sí, sobre todo comenzamos por la historia de mi abuelo. Mi abuelo principalmente fue hincha de Independiente, que ahí lo llevó a mi viejo, a mis tíos, y bueno, cuando yo me hice Independiente, generalmente ya a los 5 años ya iba a la cancha a verlo, a los partidos y todo. Sobre todo cuando nos fuimos a la B Nacional, me hice más hincha, me hice socio ya de ahí, y hoy por hoy soy fanático. Muy bien, muy bien. Bueno, aprovechamos para mandarle un abrazo a la Peña Rey de Copas, ¿no? De aquí de Concepción del Uruguay. La Peña de Rey de Copas también es parte de eso, porque gracias a ellos hoy voy a la cancha, consigo entrar fácilmente. Eso le agradezco mucho a Pablo Bianchi, que es el que está involucrado en la Peña de Concepción de Uruguay. Muy bien, Agus. Bueno, sí, vamos a escuchar un PIP, que ese es el informativo que nos va a dar la señal, pero todavía nos queda un minuto. Así que, y ahí nos esperás en línea y seguimos conversando, ¿te parece? Dale. Bien. Agus, se nos va a quedar para el próximo bloque que nos cuente esta experiencia de lo que está haciendo, lo que vos estás estudiando, y creo que hay algo también, o que estabas vinculado al fútbol, esto de ser técnico de fútbol, algo así, ¿no? Sí, en el próximo bloque estaré contando. Dale, bien, perfecto. Pato. Con el misterio, bien con la línea del programa, muy bien, Agus. Qué bien. Bien, Pato, todo tuyo. Un espacio de construcción colectiva, salud mental, cosa de todos. Por LT11, con la conducción de Sergio Sosa. En LT11 estamos todos. La radio pública AM 1560. Septiembre en LT11 es nuestro mes aniversario y vamos a festejar. Con más contenidos y propuestas para cuidar nuestra salud. Sábado 26 de septiembre, 10 de la mañana, en directo por LT11, AM 1560 y FM 92.9. Conversatorio de salud mental y comunicación. Participarán Soledad Abella, Sergio Sosa, Salud Mental, Cosa de Todos, LT11, Andrea De Masi, Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, Edmundo Salini, Huellas Suburbanas, Antonella del Sar, AM Salud, LT11, Natalia Marcó y Gastón Vaca Cardoso, los dos a las 2, LT11, Julieta Lorenzo, Asociación Caminos de Esperanza, Fabián Galarraga, Imaginarte, LT11, Pablo Garcilaso, Sanos de la Azotea, Mar del Plata, Noelí Sismondi, Abriendo Puertas, Rosario del Tala. Septiembre en LT11 festejamos con más propuestas y contenidos para cuidar nuestra salud entre todos. LT11, 69 años. El valor de nuestra palabra. Un espacio de construcción colectiva, salud mental, cosa de todos. Por LT11, con la conducción de Sergio Sosa. Muy bien, seguimos. Agustín, ¿estás por allí? Sí, acá ando, sí. Bien, bueno, Agus, muchas gracias por aguardar. Entonces, estamos hablando con Agustín Torres. Él nos está contando su experiencia de convivir con esta cuestión de la hipoacusia, ¿no? Bien, Agus, nos estabas contando, ¿estás estudiando? Sí, yo en realidad estudio 2 carreras, de las cuales una hubiese sido lindo este mismo año recibirme. El tema de la pandemia me perjudicó por el tema de la práctica, que era técnico profesional de fútbol, y la otra es educación física en 2º año. Muy bien. Sí, la pandemia ha modificado todos los planes, ¿no? Sí, ha jodido mucho, sobre todo también por el trabajo. Yo trabajo en gimnasia
y ahora con el tema de esto de la pandemia nos jodió mucho y es muy difícil volver. Bueno, un abrazo grande para toda la gente de Gimnasia de Esgrima de Concepción del Uruguay también. Así que aprovechamos para, ya que nombramos al Rey de Copas, también nombramos a uno de los más grandes de la provincia de Entre Ríos, ¿no? El Lobo Uruguayense. Sí. Esos dos son cuadros preferidos míos. Bueno, Agus, muy bien. Nosotros queremos agradecerte tu participación en este programa. Salud mental es cosa de todos. Tiene por objetivo pensar en una sociedad con lugar para todos. Así que la verdad que muchas gracias por sumarte a esta propuesta. Un abrazo grande para vos y para tu familia. Y bueno, a que pase la pandemia y a seguir con los proyectos. Así que, Sole, ¿lo podés despedir, Agustín? Sí, no, sobre todo el testimonio importante que es para otras personas, ¿no? Que a lo mejor están ahí en la duda, podré, no podré, porque bueno, una discapacidad, como estábamos refiriendo ahí con Andrea, es un poco no solamente lo físico, sino el entorno, ¿no? Y cómo colaboramos para que las cosas puedan suceder, obviamente el esfuerzo también personal, ¿no? Y bueno, y también lógicamente un deseo de que esto termine para los sectores tan golpeados como lo de deportes y gimnasios y todas esas actividades artísticas, todas las que por ahora van quedando relegadas, ¿no? Pero bueno, destacar en el testimonio de Agustín que bueno, quizás se complica un poco en algún momento, pero no hay que bajar los brazos, ¿no es cierto? Sí, como dijo Sole, exactamente, hay que rendirse, seguir adelante y ojalá los proyectos se me den. Así que muchísimas gracias por la invitación a ustedes, le agradezco de todo, y Sergio, gracias a vos. Bueno, Agus, un abrazo enorme y seguimos en contacto. Un abrazo grande. Chau. Chau, nos vemos. Bueno, Sole, ahí teníamos a Agustín. Qué interesante, ¿no? Este aporte, este joven uruguayense que convive con este desafío permanente y con tanta polenta, ¿no? Sí, esto de cómo nos cuestiona también a quienes no tenemos una discapacidad, ¿no? Tomarlo como un desafío también, no solo para la persona que tiene alguna dificultad, sino bien más para las personas que no tenemos, ¿no? Como para ponernos en lugar de otra persona y bueno, y tratar de hacer una sociedad un poco más equilibrada. Bien. Sole, estamos ajustadísimo de tiempo. ¿Te parece que vamos a continuar escuchando a Andrea? ¿Cómo no? Dale, adelante, Pato. En el ámbito de la salud mental, por ejemplo, uno de los requisitos para la tramitación del certificado de discapacidad es el test de coeficiente intelectual, por ejemplo. Y bueno, eso ya es algo que no debería usarse. Una burrada. Porque en realidad lo que es discapacidad intelectual hoy en día lo que se busca es la funcionalidad, no se busca una medición aislada de cómo esa persona funciona, o sea, si puede ocuparse de cuestiones de su vida diaria, si puede tener vínculos sociales, no se ve una medida aislada. Bueno, fíjate. Pero sí, entiendo que en muchos lugares lo siguen pidiendo. Claro. Sí, por eso decía de la pregunta de esto, ¿cómo costó, no? Incluir el concepto de toda la convención de personas con discapacidad, porque siguen pidiendo cosas que no tienen nada que ver con la evaluación. También mucha gente viene con el diagnóstico mío no es el diagnóstico. Es algo como muy arraigado, ¿no? Esto de la enfermedad. Sí, y en los equipos de salud eso sigue, sigue los muy equipos, impregnado. Los equipos, que es lo preocupante, porque la gente, bueno, realidad, de última puede pensar lo que quiera. El tema es como salud. Es que como salud, si no tuviste en general un disparador que haya hecho que te hayas puesto a investigar un poco sobre el tema y estudiar, te quedaste con la idea que venís mamá, ni siquiera es que te hablaron de discapacidad en la facultad, o sea, es lo que uno pudo reconstruir desde lo que fue estudiando, pero no específicamente de discapacidad, y pasaron, más allá de que pasaron un montón de cosas en relación a discapacidad desde que uno fue con la facultad ahora, por ejemplo, en el 2006 la convención, bueno, claramente
requiere revisar todo lo que tiene que ver con estos aprendizajes previos, prejuicios que uno trae, ideas previas, ¿no? Que se ponen de juego después en las prácticas. Pero sí, claramente dentro de salud es necesario empezar a ponerse a estudiar sobre el tema, porque la verdad que nunca lo tuvimos que estudiar. A mí me motivó una situación personal, pero realmente creo que es algo que tenemos que tener como agenda de trabajo y de estudio dentro de los equipos de salud, y también como posibilidad de difundirlo con la comunidad, ¿no? Como con ese rol que tenemos dentro de las comunidades de difundir y bueno, enseñar cuestiones que tienen que ver con la salud y los derechos. Sí, muchas veces se empuja desde la comunidad hacia los servicios de salud, ¿no? Como hablábamos la otra vez en el caso de la adolescencia, ¿no? Que muchas veces los pibes son los que impulsan cosas que nos cuestionan, y eso es lo que genera un cambio. Me parece que en este sentido la comunidad de discapacidad también es muy fuerte, ¿no? Muy organizada. Sí, una parte sí, pero hay mucha parte que no, hay mucha parte que ni siquiera puede salir de su casa. Entonces eso también, que es algo que caracteriza mucho a las personas con discapacidad, que es la imposibilidad muchas veces de salir a expresarse y demandar, porque les pasa la vida por otro lado, que es por conseguir quizás las cuestiones estructurales que hacen a la subsistencia. La población con discapacidad es una población empobrecida, que la poca plata que quizás tiene porque no puede acceder a un trabajo formal, la tiene que gastar en cosas que hacen que puedan estar un poco mejor en calidad de vida, pero no es una población que tenga demasiado tiempo para salir a organizarse y protestar. Si bien hay mucha población con discapacidad organizada, hay muchísima otra que no tiene esa posibilidad. Sí, yo me refería a los colectivos igual, no a las personas. El colectivo de discapacidad tiene como cuesta mucho, pero tiene como una impronta de organización, más allá de que las personas que lo conforman quizás no, pero bueno, en particular las personas sordas, si nos querés contar la historia del día, que es muy interesante. Sí, la historia del día, la verdad que es muy interesante. Yo me puse a investigar no hace mucho, pero en realidad aparece el día 19 de septiembre como el Día Nacional de las Personas Sordas, vinculado a lo que era el día está asociado a una resolución que tiene que ver con, no la creación, pero alguna cuestión que modificó la primera escuela para personas sordas. En ese momento se hablaba de primera escuela de sordos que hubo en Argentina, que estaba en la ciudad de Buenos Aires, y que esa escuela tenía una tradición oralista. La tradición oralista significa que en ese momento, y todavía hoy, muchos profesionales siguen sosteniendo que las personas sordas tienen que aprender a hablar como camino unívoco, ¿no? Como única elección para ellos, y como medio de comunicación. Entonces, esa escuela, que tenía una tradición alemana, juntaba a chicos de distintas partes del país con pupilos, era un internado donde les enseñaban los educaban en una tradición oralista, o sea, enseñándoles o haciendo que pudieran aprender a hablar. Eso tiene más que ver con una necesidad nuestra de que nos hablen a nosotros, no de las personas sordas, como que tienen que hacer el esfuerzo para comunicarse con las personas que no somos sordas. Ese me parece que es como el eje, ¿no? Como totalmente, que es un poco lo que, digamos, sí, es la mirada que está vinculada con las personas con discapacidad tienen que adaptarse a nosotros. Para parecerse a nosotros, que nosotros somos los normales, a ellos les tienen un defecto, y entonces cuanto más podamos hacer para que se parezcan a nosotros, mejor van a estar. Esa es como la idea que subyace en todas estas intervenciones, ¿sí? Claro. Que no significa que no haya personas sordas que hayan sido oralizadas, que hayan sido educadas en esta tradición y que vivan felices su vida. Pero bueno, la realidad es que en esta escuela de pupilos, al estar todos juntos, si bien la idea era que aprendieran todos a hablar, lo que fue pasando en las horas que no estaban siendo educados para hablar,
es que empezaron a entrar en contacto los pibes y empezaron a desarrollar su propia manera de comunicarse. Y entonces eso le dio fuerza a la aparición de la lengua de señas argentina. Entonces, cuando estos chicos empezaron a salir ya graduados de la escuela, empezaron a juntarse en lo que fue la primera mutual argentina de sordos, que fue una de las pioneras en luchar por la lengua de señas argentina como idioma de la comunidad de sordos y a pelear por su identidad lingüística, ¿no? Esto tiene que ver con la identidad de las personas, cómo ellos se identifican y con qué lengua y con qué cultura se identifican, ¿sí? Entonces, por eso me pareció relevante el Día Nacional de las Personas Sordas, porque no es que estamos celebrando o festejando la creación de una escuela, sino que estamos celebrando la constitución de una comunidad que se identifica con una identidad lingüística y cultural. Y un poco como Estado, quizás lo que tenemos que hacer es reconocerlos y ofrecerles, digamos, las herramientas que tengamos para que puedan vivir y estar incluidos plenamente, digamos, reconocer su identidad lingüística y ofrecerles las herramientas que requieran para poder vivir como cualquier otro, ¿no? Que puedan ir a la escuela, que puedan aprender, que puedan tener un laburo, que puedan acceder al sistema de salud, digamos, cosas que hoy en día todavía no las tienen garantizadas, para nada. Si bien ha habido mucho, digamos, se han hecho cuestiones, por ejemplo, ahí está la Ley Nacional de Hipoacusia, que hace que los chicos cuando nacen sean pesquisados para ver si tienen una dificultad en hipoacusia, ¿sí? Para que puedan acceder con más o menos dificultad al equipamiento, a un audífono o a un implante coclear, pero bueno, hasta ahí como desde la mirada de salud llegamos. Ahora, reconocer la identidad cultural, a reconocer la identidad lingüística, como equipos de salud todavía no estamos totalmente parados desde ese lugar acompañando el aprendizaje de la lengua de señas. Ahí a mí hubo algo que me abrió un poco la cabeza, que fue una nota que leí, creo que fue a principios de este año. Hay un joven ya que se llama Federico Síquez, lo menciono porque me pareció muy, muy interesante. Está la nota que había salido en Infobae, y él contaba un relato de cuando él es sordo y está oralizado, ¿no? Y fue una secundaria común, sin intérprete en ese momento, sin intérprete de lengua de señas, porque no había aprendido lengua de señas hasta su juventud, ya terminado el secundario. Y contaba una anécdota de cuando se encontró con un ex compañero de secundario, ya siendo joven y ya habiendo aprendido la lengua de señas, se lo encontró a la salida, no sé si de un cine o qué sé yo, y él iba con su intérprete de lengua de señas y tuvo un diálogo con este ex compañero y la intérprete hizo la interpretación. Claro, y el ex compañero se sorprendió porque toda su vida pensó que este pibe digamos, hablaba y se entendía perfectamente, y él cuenta que en realidad durante la secundaria no había entendido nada, y que recién cuando aprendió la lengua de señas realmente pudo empezar a tener vínculos más profundos con otros pibes y con otras personas, que hasta ese momento gran parte de su vida no había entendido nada. Y pasa, ¿no? Como, bueno, va pasando. A mí eso me voló cuando leí esa nota me voló la cabeza, porque dije, claro, no entendemos, claro, los que estamos afuera no entendemos nada. Es esto de poder escuchar al otro, un poco se vincula con lo que tiene que ver con identidad de género, ¿no? Como quién es el otro, qué necesita. Con todos los temas, total. Claro, lo importante es que esa persona pueda encontrar la manera de comunicarse para poder expresar quién es y qué quiere, ¿no? Y digo, lo mismo pasa con las personas dentro del espectro del autismo, que muchas veces pensamos que tienen discapacidad intelectual. Digo, hay una militante que ahora falleció en Estados Unidos, una persona con autismo, que cuando vos la veías, hay algunas filmaciones, no me acuerdo exactamente el nombre, Banks es el apellido. Cuando ves filmaciones, claro, vos decías, bueno, no, yo con esta persona no voy a poder hablar, pero cuando esa persona accedió
a comunicarse a través de la computadora, hay algunas filmaciones donde ella está comunicándose a través de la computadora que no podés creer todo su pensamiento, que puede tenerlo o no, pero digo, accedió a una manera de comunicación que le permitió expresar quién era y expresarse en el mundo, ya sea que más complejo o menos complejo el pensamiento, ¿no? Pero ya el solo hecho de poder expresarse uno y poder comunicarse, a mí me cambió desde, digamos, la manera de pensar desde lo profesional y también volviendo a lo personal, desde lo personal. Mi hijo tiene, digamos, tiene autismo, tiene discapacidad intelectual, y el poder pedirle a los profesionales, mirá, a mí lo que me interesa en realidad es que pueda comunicarse, no me interesa cómo, digo, si es señalándome un dibujo, si es escribiendo letra por letra en una computadora o si es pudiendo hablar, ¿no? Pero a veces desde los equipos de salud nos atamos a una mirada desde la normalidad, desde cómo debería ser esa persona, en vez de buscar nada, la manera de que esa persona nos muestre cómo es, ¿no? Entonces, bueno, nada, eso me pareció como muy, sobre todo esa nota de Federico Síquez, a mí me abrió esto, la idea de que en realidad uno desde salud lo que, digamos, me reforzó el trabajo que venía haciendo con adolescentes en acompañarlos en su autonomía, bueno, agregando la complejidad de que en realidad uno tiene que buscar cuál es la vía de comunicación en aquellas personas que tienen unas maneras de comunicarse alternativas, ¿no? Así que, bueno, por eso me parece importante celebrar el Día Nacional de las Personas Sordas. Muy bien. Y qué novedoso fue la incorporación de las intérpretes en la pantallita de abajo, ¿no? Que fue hace muy poco, porque antes de eso, sí. Bueno, que se arreglan. Sí, perdón, Coco, decías. No, les contaba que a continuación del curso de ESI, que va a terminar dentro de 15 días, va a haber un curso sobre lenguaje de señas, en el cual ya me manifesté mi interés en aprenderlo. Buenísimo. Porque eso también está bueno que hay distintos idiomas también, ¿no? Porque yo me claro, bueno, la lengua de señas es distinta digamos, la lengua de señas uruguaya es distinta a la argentina. Uh-huh. Sí, y cada país tiene su lengua de señas porque corresponde a la comunidad de ese país. Claro, porque también no es una transcripción literal, ¿no? Eso yo te pregunté también hace poco. No, son es como ideogramas, a ver, son como ideogramas, entiendo yo. Igual, bueno, habría que llamar a algún intérprete o alguna persona sorda o alguna persona que conozca más, digamos. Yo tanto de la lengua de señas no conozco. Sí, pero en principio es bastante con saber que no hay un idioma, como no hay un idioma verbal único, que uno cuando se entera dice, pero claro, y sí, ¿por qué va a haber un universal? Sí, lo otro y también después esto que no son letra por letra, ¿no? Exacto. Porque lo mismo cuando ves la interpretación te das cuenta que no dicen te o es como otra dinámica, ¿no? Sí, lo otro interesante es que no todas las personas sordas se comunican de la misma manera. Digo, eso también es interesante. No todas hablan lengua de señas, no todas leen y escriben, algunas hablan y leen y escriben, otras se comunican con lengua de señas y otras se comunican de otra manera porque no aprendieron de ninguna otra. Entonces, en realidad, cuando uno está con una persona sorda, lo primero que tiene que hacer es poder preguntarle y poder ver cuál es la manera de comunicarse que prefiere esa persona, porque no es que hay una norma y una regla. Entonces es como algo, me parece generalizado, ¿no? Así como le preguntamos, bueno, a alguien, bueno, ¿cómo querés que te llame? ¿Cuál es el género con el que te identificas? Bueno, ¿cuál es el idioma, la vía de comunicación que vos preferís? Son como cosas que uno va agregando, me parece, que antes uno decía, bueno, nada, somos todos iguales, vamos todos cortados por la misma tijera, y no. Nada que ver, total. A mí me pasó, yo siempre trato de contar anécdotas, ¿no es cierto, Coco? En los programas. Con misterio. Con misterio, siempre. Me pasó que nosotros hacíamos evaluaciones de víctimas de terrorismo de Estado, cuando yo trabajaba en la Dirección de Salud Mental, y teníamos una persona con
disminución visual, no recuerdo bien ahora, pero creo que no era ciega, sino que tenía una disminución importante, tenía que venir acompañado, de hecho, de la evaluación. Y claro, cuando nos dijeron ese dato, ¿qué hicimos? Braille. Nos comunicamos, porque el primer paso de la evaluación era el consentimiento. Había que firmar el consentimiento informado para hacerla. Entonces, bueno, obviamente era escrito el consentimiento. ¿Cómo va a ser? Si de última, bueno, se lo leías, uno trata de hacer accesible la información que consta en el consentimiento, claro. Pero bueno, una persona que no puede ver, o sea, que no ve, no es lo más indicado leérselo, porque no ve, o sea, no es que ve poco, ¿no? Que vos le ayudas a leer algo, o que se pone anteojos, o que le lee a alguien de su conocimiento, sino que es una persona que no ve directamente, entonces vos le podés estar leyendo cualquier cosa. Entonces, bueno, atentaba contra el derecho a la información. Para nosotras era como, buenísimo, vamos a hacer la inclusión, llamamos a la escuela de Braille, le dimos el consentimiento, que era de una carilla que quedó así, un libraco así, porque la escritura del Braille es enorme. Entonces llegamos ese día con el ¡pa! Lo apoyamos ahí y dijo, no sé Braille. Ay, como uno se posiciona desde este lugar como, bueno, ¿qué? Porque no ve y no sabía Braille. Por eso me hizo acordar, porque hay gente que no sabe idioma de señas, hay gente que no sabe Braille y como que uno le carga, aún queriendo ser inclusivo, ¿no? Con la mirada de derechos, de todo lo que quieras, aún en ese esfuerzo nos pusimos en una posición ridícula aparte, porque la chica dijo, yo no sé Braille, chica, muy linda, pero... Entonces tenía un acompañante que, no, miento, fue peor todavía, ahora que la cuento fue peor, ojalá hubiera sido así. Ahora que recuerdo, lo empezó a leer, dijo, no, léanmelo ustedes, no pasa nada. Bueno, ya que lo hicieron, como que nos daba el gusto a nosotros, como bueno, si tomaron el trabajo de hacerlo, bueno, dame que lo leo. ¡Pah! El libraco ahí, y empezó. Bueno, en el día de la fecha, y claro, en la parte del formulario escrito, la parte del nombre, como era preimpreso, estaba con una línea punteada, en donde llenábamos a mano el documento, el nombre y no sé qué otro dato. Entonces le dije, bueno, dame que lo leo, dale. Y empieza. En la ciudad de Buenos Aires se presenta la señora, puntito, claro, en realidad el espacio que nosotros le dimos por un lado y había puntitos, entonces voy entendiendo, pero ¿qué significa puntito? O sea que quedamos en una situación patética, aún queriendo con las mejores intenciones, forzar la mejor del mundo. Bueno, aparte camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Totalmente, y llegamos al infierno así, en un segundo. Cuando nos dijo, sí, entendí todo, pero ¿qué quiere decir puntito? ¡Ay! Así que bueno, esa es la anécdota del día, un poco papelón, pero bueno, también de eso se va formando una, ¿no? Como profesional. Hasta aquí hicimos juntos Salud Mental, cosa de todos, con la conducción de Sergio Coco Sosa. Nos encontramos el próximo jueves a las 14 en el aire de LT11, Nacional Concepción del Uruguay, la radio pública.